Queremos que digas ajá. Y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla. Los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Pues bienvenidos a un episodio más de Ajá. Estamos bien contentas hoy. Vamos a platicar de un tema que nos parece bien lindo y bien interesante porque habla justo de los diferentes cuerpos que tenemos, este tema que nos encanta. Entonces, bienvenido Manu. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Y bueno, pues como les decíamos, vamos a platicar de una metodología que se llama VEO, visión extraocular. Entonces, pues muy bienvenido, Man. Antes de empezar, siempre nos gusta a veces preguntar, oigan, ¿y por qué llegaron a hacer esto que están haciendo? ¿Por qué te estás dedicando a esta metodología? Y ahorita nos cuentas un poquito qué es esto. O empecemos primero por decir, ¿qué es esto? ¿Qué es VEO? VEO, como dices, se llama, VEO por sus siglas, es visión extraocular. Es un método que escribió Noé Esperón y lo que provoca es liberar la capacidad de poder ver y poder recibir imágenes en tu consciente sin utilizar tus ojos materiales. Es, digamos, básicamente. Ahora, a mí siempre me gusta hacer una explicación muy extensa de esto, porque, o sea, del origen, porque si bien esta gran persona no es, pero escribió el método, pues realmente esta capacidad no es de nadie, ¿no? O sea, nadie se puede, eh, eh, no puede ser representado por una sola persona, ¿no? Es una capacidad que tenemos todos. Desde la antigüedad esto se viene practicando. Una fuente que me encanta mencionar, por ejemplo, los incas, se conectaban con los cóndores, con los animales, con las águilas, y entonces podían observar eh, por medio de los animales o por medio de otras personas. Esto, por supuesto, son leyendas, porque ahora, por lo menos en el mundo occidental, se considera más una leyenda que una realidad, precisamente por el contexto en el que vivimos. Pero más hacia Asia y las culturas antiguas, pues esto era parte de su vida, era parte de la realidad. Y hacia más un origen mucho más moderno, en Sudamérica, los chamanes mexicanos tienen esta capacidad. Sin embargo, pues no es una situación que se divulgue como una situación extraordinaria. Simplemente se ocupa a nivel cotidiano y a nivel de sanación en esas culturas. Se fue ocultando muchísimo y de pronto aparece un científico que es Jacobo Greenberg. Ahorita se está volviendo muy famoso por sus investigaciones, y también se dice que él descubre la telepatía, la visión extraocular, técnicas de sanación. Pero bueno, en realidad lo que hizo él fue llevarlo a un ámbito científico, porque él era científico, era neurólogo. Entonces, la bondad que tuvo, la ventaja que tuvo fue poder describirlo bastante bien, y entonces, a partir de sus experiencias, tuvo experiencias con Pachita, que también se está volviendo muy popular ese tema en estos días.
desde un enfoque de sanación. Entonces, justo es el tema que quería como aterrizar estas capacidades y todas estas técnicas, haciendo un poquito a un lado la parte atractiva que dices, oye, puedo ver sin usar los ojos, ¿no? Y entonces uno comienza a pensar, pues ahora voy a ver qué trae en la cartera fulanito, o qué hay detrás de esta pared, o qué hay este tipo de cosas un poquito más lúdicas, un poquito más atractivas en el sentido pues sí, de juego y de capacidad extraordinaria. Pero, pero todo esto viene de un tipo de conciencia, o sea, la conciencia de estar conectados con el uno, con el universo, de saber cuáles son nuestras capacidades y de la intención que se tiene de ayudar a las otras personas a sanar y aumentar su conciencia. Entonces coincido muchísimo con ustedes en el sentido del objetivo que las dos expresaron, de poder, no es que nosotros sanemos a otras personas o que nosotros le abramos la capacidad a un niño, no, es ayudar a otras personas a que ellas mismas se sanen o que ellas mismas aumenten sus capacidades. Oye, Manu, me encanta y creo que en este espacio hemos hablado mucho de todas estas talentos que tenemos las personas y que con el paso del tiempo los vamos perdiendo, ¿no? Y entonces conforme crecemos, empezamos a olvidar que para nosotros de niños era una capacidad natural, ¿no? Hemos tenido diferentes personajes que nos han hablado de la clariaudiencia y la clarividencia y demás, pero ahorita tú mencionabas algo que me parece importantísimo y de lo que yo soy y Val también sumamente creyentes, ¿no? Que aunque tengamos esta capacidad, ¿no? Y lo veamos desde un punto de vista un poco más místico, la ¿Sí? ciencia lo está respaldando. Entonces me encantaría que empezáramos a aterrizarlo y que nos dijeras esta parte científica, cómo está respaldando este poder que tenemos de ver más allá de nuestros ojos. De acuerdo. La parte científica apenas está tratando de entenderlo. O sea, hay mucho respaldo en el sentido de evidencia, no tanto en el sentido de explicación. Entonces, hasta ahorita a lo que llega a mi mente en un enfoque de razones físicas o razones científicas, solamente está el principio de, no me acuerdo si es superposición, ya me van a... El principio de, no me acuerdo. Esto lo van a, sobre todo la audiencia lo va a reconocer, está demostrado, o al menos se experimentó por primera vez con el experimento de la doble rendija. Esto, ¿lo conocen ustedes? No, cuéntanoslo. Bueno, el experimento de la doble rendija también ya es muy popular. Hay unas animaciones muy bonitas en internet. Y lo que hicieron fue lanzar partículas con aparatos muy sofisticados. Se lanzan partículas hacia una pantalla. Entonces, esto da un patrón de partículas. Es decir, como si fuera o rayos X o una pantalla fotográfica o un cinescopio de televisión. Entonces, cuando se lanzan partículas, pues, en la pantalla aparece un patrón como si le hubieras lanzado partículas, es decir, pelotas u objetos. ¿Sí me explico? ¿Por qué lo repito tanto? Porque en el momento en el que se ponen instrumentos para observar qué es lo que ocurre, este patrón cambia hacia, cambia de patrón. No les voy a decir todavía. Entonces,
cuando se lanzan partículas hacia allá, a través de una rendija, aparecen patrones de onda cuando se lanzan partículas. Entonces dice, oye, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué aparece un patrón de onda si yo lancé partículas? Entonces, la onda es como si fueran ondas de agua, ¿no? Entonces, cuando se ponen instrumentos de medición directamente para saber qué es lo que ocurre exacto, resulta que cambia el patrón hacia partículas. Entonces, todo esto es mucho Es más un complicado. poco lo del electrón también, ¿no? O sea, que han descubierto que el electrón no es como que existe en física cuántica, sino que lo puedes ver cuando el ojo lo ve. No es que esté ahí, sino que le ponen la intención y entonces aparece el electrón. Justo es la forma en la que explicamos eso. Cuando tú pones la atención a ver qué es lo que ocurre y tú piensas que es una partícula, pues entonces se va a convertir en partícula. Y si no lo observas, entonces se convierte en una probabilidad, en una posibilidad. Y justo como tú dices, si tú lo observas, pues hay un principio de física cuántica que dice que tú no puedes saber dónde está un electrón y cuándo va a estar en ese punto. Solo puedes saber una probabilidad, una región de dónde podría estar, pero no las dos cosas, el lugar y el tiempo. Cuando tú fijas tu atención en un solo lugar, desaparece el otro factor. Y como les digo, este intento de la ciencia de tratar de explicar estos fenómenos, pues como verán, se comienza a poner enredado. Pero a un nivel mucho más digerible, como lo acabas de decir, eh, en donde pones tu atención es, es lo que vas a obtener, es la forma que vas a obtener. Entonces ahí sí me gustaría ahondar un poquito más, y es que cuando nosotros le damos orden interno, o sea, cuando nosotros percibimos o concebimos la idea de algo en específico, es cuando se materializa, es cuando es la realidad que elegimos vivir. Ahora, esto no es así de sencillo en la práctica, porque en realidad esas elecciones las tomamos de manera subconsciente. Entonces es ahí donde entran todas estas técnicas. Donde ya no pasa lo que querías que pasara. Pues no, sí, exactamente, porque conscientemente tú dices que yo quiero un jugo de naranja, pero en realidad por dentro lo que quiero es una coca. En realidad. Entonces termino obteniendo lo que el subconsciente dice. Y como nosotros normalmente no somos conscientes de los sentimientos y de las programaciones que tenemos a nivel subconsciente, se nos forman desde muy pequeños, entonces no estamos en coherencia. Entonces, esa coherencia, hay intentos a nivel del lenguaje de tratar de explicar estas cosas, pero como están en otro plano, pues simplemente son intentos, ¿no? Estar en coherencia es que nosotros vibramos, esto es el intento a lo que me refiero. Si yo tengo un sentimiento, pues cómo lo hago tangible. Entonces, me refiero a él como una vibración. Entonces, esto es un poco una técnica, una estrategia de poder referirnos ya a este tipo de cosas. Entonces, si yo tengo una vibración de amor, necesitamos estar en sintonía, y ya estamos hablando de vibraciones, eh, sintonizar una vibración con otra, es decir, con la vibración que tenemos del consciente con la vibración que tenemos del subconsciente.
Cuando Ya, estás muy ya te feliz. voy a interrumpir, man, porque ya nos fuimos, ya nos volamos. Espera, espera. Para regresar al Adelante. tema veo, primero, al principio decía yo, al principio platicamos, o sea, la primera pregunta que yo quería hacerte era, ¿cómo es que llegaste a este método? Porque creo que es muy importante para la gente que nos escucha entender, que me lo platicaste en un momento, entender cómo es que te acercas a esta metodología, justo como para aterrizar y poner en contexto a la gente de, esto sí existe, esto sí puede pasar, y sobre todo para Ok, todas los papás que hoy tienen a niños cerca, ok. que abran el oído y vean de qué se trata. Entonces, ¿qué pasó en tu vida, man, que decidiste empezar a entender sobre esta metodología? Muy bien. Sí, qué bueno que me interrumpiste, porque si me preguntas qué es y todo, pues me voy a meter en rollo. Justo cuando era muy pequeño, desde siempre y como mucha gente seguramente le pasa, tenía esta capacidad. Entonces podía yo ver dónde estaban mis papás, mi mamá, mi hermana, yo estando en la escuela y entonces podía saber dónde estaba mi mamá y qué es lo que estaba haciendo y diferentes experiencias, pero enfocado a visión extraocular, eh, sí era muy consciente de tener información de otras, por medio de otras formas que no eran mis. Sin embargo, todo esto no era algo, si me escuchan, ¿verdad? Te perdemos un Es que la poquito, conexión como está que se está, inestable por aquí. sí, se está cortando, pero, Ya, ya está podemos mejor. retomar, ahí está mejor, podemos Muy retomar. bien. Entonces, de chavo, Sí, de niño podía ver las cosas sin usar los ojos. Llegó un momento en el que me puse un poco triste, empecé a crecer, tenía 7 u 8 años, y entonces fui con mi hermana y le dije, oye, es que no puedo ver lo que estás escribiendo. Y entonces me veía como bicho raro. Y le puse las manos, le puse mi pie sobre sus cuadernos. Y entonces yo estaba preocupado, estaba muy angustiado y decía, es que no logro ver lo que estás escribiendo. Y entonces voltea pues, con cara muy rara y me dice, pues claro, porque no tienes ojos en los pies. Y entonces eso me hizo mucho sentido, me hizo sentir muy tonto, y entonces ahí se apagó esa capacidad. Entonces, bueno, aquí un paréntesis es decirles a los papás, hay que, eh, hay que tratar de ser un poco más abiertos y saber que muy probablemente sus niños tienen capacidades que no tienen idea, que incluso ellos mismos no saben que tienen una capacidad extraordinaria. Entonces, de ahí el acercamiento con este tipo de técnicas. Y ya 2, 3 veces escuché de gente y de técnicas que se referían a la visión extraocular, entonces me hacía mucho sentido. Pero yo seguía con esta conciencia de que no, todo eso no pasó. De pronto llego con esta escuela, porque es una escuela, la escuela de Noé, eh, y de pronto me muestran que todo eso fue verdad. Entonces, es una cosa súper hermosa porque parte de mi vida como que fue recuperada y entonces ahora a lo que me enfoco mucho es a ayudar tanto a los niños como a los papás, o sea, a la familia completa, a comprender esta nueva habilidad y a hacerla permanente para que no se pierda y que ellos puedan utilizarlo en su día a día. Y bueno, esto es el primer nivel, o sea, un niño que tiene esta capacidad va a desarrollar prácticamente de manera inmediata nuevas capacidades. Y Manu, una consulta, o sea, los papás, por ejemplo,
O personas que nos están escuchando que a lo mejor como tú dicen, ay, yo me acuerdo que chavito tenía esta capacidad. Sí. Estás diciendo que el primer paso sería como reconocerlo, ¿no? Abrir la mente a que existe la posibilidad de que eso no esté sucediendo. ¿Cuál sería el segundo paso si queremos empezar a desarrollar esta habilidad? Yo sí recomiendo mucho recibir ayuda. Es decir, que, que no quieras adquirir de primera intención, por lo menos, adquirir tú una práctica que te pueda llevar a esto. ¿Por qué? Porque de inicio ya lo estás interiorizando intelectualmente. Y eso es lo que menos hacemos. Es decir, cuando tenemos a un adulto o a un niño, pasa lo que ocurre cuando llegas a la escuela o cuando llegas al doctor. Te dicen, siéntate ahí y te sientas. O te dicen, ponte la bata y te la pones. ¿Por qué? Pues porque es una figura de autoridad. Entonces, también inconscientemente funciona de esa forma. Si tú empiezas a decir, a repetirte y a tratar de hacerlo de manera individual, lo primero que va a hacer tu mente es explicarte por qué no lo puedes hacer. Y no se va a lograr. Entonces, cuando tiene, precisamente es, precisamente por esto es un método de que llegas, haces una pequeña meditación, entonces introduces o induces al niño o a la persona adulta a tener un estado alfa de relajación, un estado alfa cerebral. Esto es simplemente bajar un poquito la velocidad de frecuencias en el cerebro y no estás ni Digamos que es dormido. cuando callamos al monkey mind, ¿no? De estar la ratita dando vueltas a decir, la ratita se queda calmada y escucha. Exactamente, que escuche. No estás ni dormido, ni hipnotizado, ni nada raro. Simplemente estás relajado y estás justo abierto a percibir. Sí, como cuando estamos por quedarnos dormidos, ¿no? Exactamente. Eh, Qué bueno que tocaste ese tema, porque siempre pasamos por estado alfa 2 veces al día, cuando estamos a punto de dormir y cuando recién despertamos. Entonces no es nada raro. Y, y entonces lo que es el método es una serie de instrucciones verbales a, que inducen al estudiante, porque no es un paciente, ¿no? Que inducen al estudiante a poder poner su atención en algo que todavía no reconoce. Eso es todo. Poner su Oye, atención Man, en un sentido que no forma parte de los 5 sentidos. y dime una cosa, entonces, o sea, la invitación aquí un poco es, uno, como decía Pau, a reconocer que tenemos todos esta habilidad, Sí. a ser mucho más abiertos como papás de niños cuando nos dicen que vieron cosas o que me viene ahorita a la mente la historia de una persona cercana que no hace mucho me decía que cuando era chica jugaba con, con su prima y literal, hacían la competencia de a ver de qué color era el coche que iba a pasar, Sí. ¿no? Y hacían este juego y pues adivinaban, ¿no? No era que adivinaban, realmente lo veían, se conectaban con el Sí. color. No, pues ahora va a pasar, a ver de qué color es el coche rojo. Y que era de verdad, ¿sabes? Sí, sí, de verdad. Entonces, lo primero es abrirnos a que efectivamente existe, ¿no? A que tenemos esta habilidad, como decir. Lo segundo, entonces, es invitarnos a conocer la metodología, acercarnos a gente como tú que se dedica a hacer esto para que podamos, sobre todo los niños que lo necesitan, y ahorita quiero pasar ese tema, pues conocer cómo se aprende esto y a los que les interesa. Pero ¿por qué deberían? La pregunta es, ¿por qué los niños deberían de mantener esta capacidad o esta habilidad o este don, como le querramos llamar, activo? ¿Y por qué también nosotros los adultos? O sea, ¿qué ventajas tiene que lo mantengamos despierto?
¿qué hace por nosotros el poder tener este don abierto? Mira, para empezar es algo que tenemos ya innato, todos, y que no sabemos que nos lo quitaran. Sin embargo, inconscientemente sí lo sentimos. O sea, haz de cuenta que naces con 2 brazos y te cortan un brazo y entonces vives la vida pensando que nada más naciste con un brazo. O sea, es así. Ahora, cuando tienes esa habilidad, se vuelven personas sumamente seguras, utilizan mucho más porcentaje de su inteligencia. Es una persona a quien no le puedes mentir. Al mismo tiempo es una persona que no miente. Se vuelven muy responsables, muy éticos. Esto es, digamos, en términos generales. Pero hay condiciones de niños, por ejemplo, con autismo, con todas estas nuevas etiquetas que les hemos puesto, ¿no? De trastorno de déficit de atención y todas esas cosas, simplemente desaparecen porque el niño asume su propia identidad. Todos tenemos una identidad, al menos los adultos, que fue impuesta por nuestros papás, tal vez por ignorancia, por la escuela, por los compañeros, por la sociedad. Entonces, cuando un niño se hace consciente de esta capacidad y es practicante, digamos, lo usa todo el tiempo, sabe quién es, tiene un autoconcepto muy, muy fuerte y real. Entonces puede decidir qué quiere, qué hacer, a dónde ir. Tiene esta parte de seguridad que tanto nos hace falta a los adultos. Es increíble, o sea, niños que tienen problemas de conducta, ¿no? O llamados problemas de conducta, Sí, o de conocimiento, o de adaptación. Hablabas también un poco sobre cómo se pueden adaptar a la sociedad. O sea, al final del día, el, el tener esta posibilidad de ujú, conectarse para verse, los sí, hace entonces niños más seguros, ¿es lo que estoy entendiendo? totalmente, totalmente. Y es algo muy evidente y también es impresionante como un niño, mientras más, en la medida que está más adaptado a la vida adulta o a la sociedad, por ejemplo, un niño de 9 años que la típica persona que le dicen, es que es un adultito, no se le tiene que decir nada, tiene las mejores calificaciones, no es ruidoso, es súper bien portado, tiene conversaciones con adultos, siempre se habla con gente mayor. Esos niños, desafortunadamente, son los que más tiempo tardan en recuperar esa capacidad y algunas veces no la recuperan. Mm. Ahora, los niños, Era como justamente, perdón que te interrumpa, Manu, pero justamente como que quieren, te iba a decir, estamos hablando de conceptos súper elevados, ¿no? La introspección, el empezar a hacernos conscientes. Entonces, y me parece que cuando tenemos esta capacidad de poder ver más allá de los ojos, también permitimos la oportunidad al juego, al disfrute, a la fantasía, al gozo, porque es donde justamente como que interactúan estos dos mundos, ¿no? Entonces creo que también creo, y ahí me pregunta, que cuando empezamos a darle cabida a estos conceptos y a estas capacidades que podemos tener como seres humanos, también nos permitimos ser mucho más gozosos con la vida en general. es correcto. Eh, Sin embargo, es al revés. Cuando tú te permites el gozo, entonces Mm. logras, Ah, mi parte logras mental me gana siempre. capacidad. Y es ahí donde, exactamente, exactamente. Y bueno, el comentario está dirigido hacia que los niños, que me llegan niños, ¿no? Que son niños problema, es que mi niño no sé qué en la escuela, es que es súper latoso, es que mala conducta, es que no se adapta, es que síndrome de, ¿ok? Trastorno de déficit de atención y bla, bla. Esos niños
son los que duran a lo mejor 10 minutos para que ya estén bien. Y contrario a que otras personas simplemente no lo logran. Entonces, cuando llega un niño así, son los niños que al no estar adaptados a un sistema de autoridad, ellos deciden, ellos tienen la capacidad de decidir mejor para sí mismos. Y son los que normalmente vemos con malos ojos, ¿no? Entonces, esto es como una metodología terapéutica, se puede llamar, que debiéramos de considerar ante cualquier situación de un niño problema o un niño que no se adapta o un niño que tiene alguna situación de conducta, ¿correcto? Recomendable así para todos. Y hablas ahora de cómo los niños que están expuestos a una figura de autoridad que limita mucho más, pues les cuesta Sí. mucho más trabajo. ¿Qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa con, o sea, si yo quiero empezar a recuperar esta habilidad para beneficiarme de esta conciencia ya como adulto? Sí. ¿Qué pasa? O sea, porque al final del día, pues ya soy adulto, ¿no? Entonces, Sí. ¿me conecto, no me conecto? ¿Qué onda? Claro que sí te conectas. Va a tomar un poco más de tiempo, eso es seguro. Siempre uno como instructor quisiéramos siempre tener la conciencia de que es muy fácil para todos, pero la realidad es que va a tomar un poco más de tiempo. Eso es todo. ¿Cuánto más? Pues, a lo mejor sí te avientas 6 meses, ¿no? Pero estoy exagerando. Pero es a los adultos, a los primeros que hay que rescatar. Mucha gente se enfoca a los niños porque es muy fácil y entonces dice, es que con adultos no funciona. Claro que sí funciona. Yo tengo alumnos de más de 70 años. El último que tuve fue de 60, 61 años, que logran ver perfectamente bien, logran abrir toda esta capacidad. Ahora, ¿qué pasa con los adultos normalmente? Que con los adultos tienen la experiencia de la visión extraocular, pero también, como pensamos mucho al respecto, nos damos cuenta que la intuición comienza a abrirse muchísimo y entonces puedes tener también clariaudiencia, pues te vuelves muy, muy suspicaz. Sabes cuando alguien está mintiendo, sabes lo que va a pasar. Comienzas a conocerte mucho a ti mismo, con tu propio cuerpo. Tus sensaciones pueden estar ya incluso localizadas en alguna parte de tu cuerpo, pueden tener algún color. Y entonces este tipo de técnica te permite cambiar. O sea, una vez que ya le permitiste a tu cerebro que tuviera la prueba de que hay mucha más información que nuestros 5 sentidos, entonces te das cuenta que solamente con tu conciencia puedes cambiar también esa información. Y es ahí donde siempre me gusta conectarlo con la parte sanadora, autosanadora. Me gusta mucho eso porque estamos hablando también de intuición, ¿no? Y aquí también creemos que en el momento en que nos conectamos con nosotros, ¿no? Empezamos a desarrollar esta intuición. Y yo creo que todos los que nos están escuchando en algún momento les ha pasado que suena el teléfono y saben quién les está marcando, ¿no? Claro. O piensan en una persona y en ese momento reciben un mensaje de texto, o como decía Valeria, dices, ahorita va a pasar el coche rojo y es cuando pasa el coche rojo. Entonces estas cosas que pasan las dejamos a un lado y pensamos que la mente racional es la que tiene la razón, ¿no? Y tú nos estás hablando de todas estas capacidades y esta parte la puedo entender perfecto, ¿no? La de conectarme, la de percibir. Pero ¿qué pasa con este talento que nos estabas diciendo que puedo ver lo que está escribiendo alguien más? Puedo leer poniendo la mano en el libro, que son como estas historias mágicas que escuchamos, que Sí. sabemos que están muy respaldadas por la ciencia, sabemos que hay agencias como la CIA que las ha puesto en práctica durante años, o el Sí. mito urbano dice que así es. Entonces, tú que tienes esta capacidad desde niño,
Cuéntanos de este otro espacio y cómo se siente o cómo se ve que alguien pueda desarrollar tanto su capacidad extraocular para llegar a esto que parece de ciencia ficción. Eh, Justo qué bueno que tocaste ese tema porque de pronto se vuelve una situación o una condición, no sé cómo llamarlo, muy personal. ¿Por qué? Porque como no forma parte de la sociedad, pues eres como bicho raro. Entonces, primero comienzas a tener como tú dices, vamos a la razón a ver si es cierto. Entonces comienzas a cambiar. Cuando vives cosas, ahora vas a la intuición para ver si es cierto. Entonces, esa es una primer diferencia, o primer gran diferencia. Segundo, cuando se comienzan a tener este tipo de habilidades, ya no es algo que estás mostrando todo el tiempo. Hay gente, ¿no? Quien estudia la Torá, digo, a un nivel súper profundo, quien es yogi a un nivel súper profundo. Es una integración, ya no estamos hablando de una integración social, sino que tomaste un camino y forma parte de tu vida y no es algo que estás mostrando. Por ejemplo, si despiertas y ves el sol por 1, 2, 3 minutos, no es algo que funcione, que sea cotidiano o que sea una práctica en sociedad, ¿no? Ya te vuelves un poquito más callado, te vuelves un poquito más, este, escuchas mucho mejor, más introspectivo. No hay una necesidad de estar eh, haciendo, mostrándole a la gente, estoy bien, estoy contento, sé hacer esto, sé hacer lo otro, ¿no? Entonces ese tipo de personalidad como que comienzas a ser un poquito más ecuánime. Más centrado, ¿no? Más, o sea, son las ventajas que como adultos podemos experimentar y te olvidas, por lo que entiendo de este tema de sorprenderte de ver algo, ¿no? De Exactamente. decir, ay, sino que este don te acerca a quien eres, a esta posibilidad de ser mucho más Ujú. intuitivo y darte chance también de relacionarte con el mundo desde ahí, por lo que entiendo. Y, Mucha y me empatía. encanta, exacto, empatía, y me encanta porque al final del día creo que justamente de eso se trata. Y al principio hablabas de unidad, al principio hablabas como de este tema también súper elevado. Entonces creo que hace mucho sentido, es como soy parte del todo y cómo desde mi intuición me conecto con ese todo, me Ujú. encanta. Me voy a regresar ahora un poco a una parte más práctica, sobre todo para todos los que estamos oyéndote y que queremos saber más cómo entrarle a esta metodología. Sí, Y hace rato hablabas de un niño que en 10 minutos, en su primera sesión, ¿no? Ya sí, está con esta capacidad reconectada o rehabilitada o como le querramos llamar. sí. ¿Cómo es el proceso de acercarnos a un entrenamiento contigo? ¿Cómo es? O con gente certificada o instructores certificados en esta metodología. ¿Cuánto tiempo tienen que estar los niños? ¿Cuánto tiempo tienen que estar los adultos? ¿En qué momento podemos, cuando ya retomamos esta capacidad, pues irnos solitos a vivirla? O sea, ¿te refieres a cuánto tiempo debes estar en un entrenamiento para que sea permanente? Sí, o sea, y a estos niños que les solucionas el tema, sale, se conectan. ¿Y cuánto tiempo están contigo y qué pasa después de esto? Mira, el método consta de 10 sesiones. Entonces, en 10 sesiones lo que se hace es, digo, normalmente para los niños desde la primera sesión están leyendo libros. Justo el tema que tocas es muy importante porque desde la primera sesión se recomienda
que el niño no se exhiba, que no se exponga ni siquiera a familiares que no vayan a tener o que tengan que no tengan confianza o que no crean simplemente en que esto sea posible. Ahora, esto es para responder que si tú te mueves en una sociedad o en un medio, e incluso tú mismo, que no le das la oportunidad a que esto es verdad, por más que hayas visto y leído en una clase, vas a retroceder. Entonces, por eso es que cuando me llega un niño y abre perfectamente y se queda así, a lo mejor pasan 3 o 4 meses y ya dejan de tener estabilidad. Hay ocasiones en las que toda la familia toma la clase. Y entonces, a veces la familia, los adultos de esa familia tal vez no mantienen tanto esta estabilidad, pero los niños totalmente. ¿Por qué? Porque su entorno, que es su núcleo familiar, es consciente de los retos que tuvo el niño y de la capacidad completamente auténtica de sus hijos. Entonces, ellos son conscientes ahora de la capacidad de sus hijos. Entonces, están en una frecuencia, están en resonancia con esta conciencia de que sí es posible, entonces es parte de su vida y no lo pierden. Increíble, o sea, lo que me dices es, todos tenemos esta posibilidad de aprender en algunas sesiones, siempre y cuando uno tengamos esta real intención de Sí. conectarnos con esta habilidad, ¿no? Y confiando en que existe y en que pues queremos aprovecharla para nuestro crecimiento personal, porque creo que ese es justo el bottom line de lo que decías hace rato, ¿no? No es para jugar. Claro que puedes jugar y claro que te puedes divertir, pero al final del día Por tiene otros supuesto. impactos mucho más profundos, que es esa parte sanadora de la que hablabas al principio, ¿no? Por supuesto. Mira, y uno de los grandes, yo siento, y esto es una opinión nada más, que en el método debería estar incluido y que lo primero que, la chamba más importante, o mi responsabilidad más importante, y la forma en la que se hace es tener la seguridad de que la otra persona puede hacerlo. Pero eso en el contexto, o sea, si lees entre líneas, es mucho más poderoso, porque ¿cómo es posible que tengas que ir a pagarle a alguien, ya sea a un doctor, a un maestro o en una clase de lo que tú quieras, para que se siente enfrente de ti y su única chamba sea creer en ti? Porque nosotros mismos no lo hacemos para nosotros. Entonces, eso es algo muy bonito, porque yo lo veo funcionar todos los días. Entonces, comienzas a ser más responsable de qué es lo que te dices a ti mismo. No nada más hacia los demás, sino a ti mismo. Oye, Manu, y platícanos algún caso de éxito, o sea, de personas con las que has trabajado y cómo desarrollar esta habilidad realmente tuvo un impacto en su vida. Wow, pues sí tengo casos muy, muy bonitos. Tengo algunos alumnos muy, muy sobresalientes. Por ejemplo, en general, este tipo lo que les voy a contar no forma parte del método. Esto porque lo digo porque, al menos por responsabilidad hacia el método que es visión extraocular, ¿no? Entonces, visión extraocular eh, los objetivos de visión extraocular es que la persona pueda leer y ver completamente como si tuviera los ojos abiertos y se acabó. No hay cabida para algo que no esté en este plano, empiezan temas como que yo veo sombras, veo personas, veo un montón de cosas. Esas
Otras experiencias, como digo, no forman parte del método, sino que forman parte de la capacidad propia de cada persona. Entonces, si viene un niño que ya trae habilidades psíquicas, pues bueno, se le van a desarrollar. No es que se le hayan desarrollado con este método. Eso se ha presentado, sí se ha presentado, pero muy poco. Al principio hay situaciones en las que los niños empiezan a tener experiencias de mucho miedo. Entonces, creo que es muy importante también mencionarlo porque incluso sin visión extraocular hay muchos niños o habemos personas que de pronto tenemos experiencias de mucho miedo y no sabemos ni por qué. Entonces, con este método aprendemos también a reconocer a qué le damos atención. Entonces, ellos aprenden a simplemente, Te dejamos de escuchar, Manu. aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí Ahí estoy. está. Entonces, ¿Sí? con este, retoma ahí. Con este método, Sí, con este método, los niños y las personas aprendemos a discriminar a qué le damos atención, a qué sí y a qué no le damos atención. Si hay algo que me da miedo, sabes que esto no lo voy a percibir, se acabó. Entonces, es algo muy bonito porque vienen niños que tienen miedos o que tienen experiencias de temor y de pronto ya de una clase a otra, simplemente esa situación se resuelve. Ahora esa es como las partes que yo he visto que pueden ser un poquito difíciles en el sentido de que son, pues que son negativas, ¿no? Que lo percibimos. Pero está padrísimo porque al mismo tiempo cuánta gente no tiene miedo y entonces Claro, lo puedes enfocar y decir, a eso no le va a poner mi atención, le va a poner atención a claro. esta otra cosa y entonces también el miedo se disipa. Por supuesto, por supuesto. Y como les decía, cuando ya tienes una base de poder percibir más, entonces ya no hay límites hacia arriba. O sea, hacia arriba hay lo que quieras. Por ejemplo, tengo una alumna que empieza a ver a través de mí, empieza a ver el flujo de energía que hay, que si en mis manos, que si saliendo de mi corazón, que si en la cabeza. Y ella no sabe, o sea, ella tiene 8 años y nunca ha sabido el tema de los chakras, por ejemplo, ¿no? Y entonces ella los ve, que si ve una flor blanca dentro del cerebro, ¿no? Que si ve, empiezan a hacer cosas muy impresionantes, o niños que ven a través de las paredes, eh, gente que puede ver, tengo adultos que pueden ver a través de mis ojos cuando estamos en la clase, ¿no? Entonces se vuelve algo que no todos evolucionan de la misma manera. Sin embargo, cada quien desarrolla las habilidades, primero que traen de su subconsciente al consciente. Y también hay algo que he detectado, que cada quien desarrolla habilidades que están en su contexto. o sea, ponnos un ejemplo. Por ejemplo, una persona que le encanta el cine de terror, pues empiezan a ver cosas relacionadas con eso, ¿no? O hay personas que les encanta la meditación y entonces empiezan a entrar de volada en conexión y desarrollan habilidades de autosanación. Me gusta Eh, mucho porque es como esto de donde pones tu atención, pones tu energía, ¿no? Y esto que estabas hablando de estas capacidades maravillosas que comentas, de estos casos de éxito, al final del día es como entender que todos estamos conectados, ¿no? No es que sea un poder fuera de este mundo, es que en cuanto nos conectamos con la fuente y entendemos que todos estamos impactando la vida de los demás, pues podemos alcanzar esta forma de conectarnos, ¿no? A través de otra persona, a través de nuestro corazón, a través de empezar a ver las cosas de una manera diferente y creo que eso tiene
un valor infinito porque es empezar a abrir la mente y en este mundo necesitamos como más compasión y más el entender que hay otras formas, ¿no? En que la gente está descubriendo y apreciando el mundo, ¿no? Y como tú decías, no necesariamente hay que decirlo, con que uno tenga la seguridad, pues es más que suficiente. Totalmente. La verdad es que normalmente no hago tanta explicación durante la clase y mucho menos a los papás, o sea, en ninguno de los casos, precisamente porque empezamos a pensar, ¿no? Yo lo que quiero es inducirlos a no pensar. Sin embargo, algo que quiero comentar acá, em, justo no hay que pensar cómo es posible, porque nuestra mente nos va a decir por qué no. La respuesta va a ser por qué no. Pero el comentario es, si lo que acabas de decir, si tú eres consciente de ser la unidad, pasa que en la clase, sin explicación, el niño o la persona se vuelve consciente de ser el libro o ser la revista. Entonces no tienes que ver la revista para saber qué dice, porque tú lo eres. ¿Sí me explico? Esa es la explicación de por qué se puede. Es súper profundo. Entonces tú eres el libro, nosotros tres somos lo mismo, entonces o sea, no hay separación. Si tú piensas que, no sé, algún familiar murió y entonces ya no está aquí, olvídate, sigue siendo parte de ti. O que si tuviste una separación física o sentimental de alguien, o sea, alguien que está aquí a 1000 kilómetros, no es cierto. Entonces, todo eso lo he visto de manera experimental, pero si lo digo, la primera reacción es, pues este cuate está diciendo algo que no es coherente. ¿Por qué? Pues porque estamos a 1000 kilómetros de otra persona. No podemos ocupar el mismo lugar, no podemos ser lo mismo. Pero sí es Por eso, posible, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he escuchado por ahí que dicen, todos nacimos del Big Bang, ¿no? Y que en el Big Bang, en un nivel muy chiquitito, átomos, ¿no? Entonces estos átomos al final del día constituyen nuestras células, ¿no? Y al final del día constituyen nuestro organismo y todo el tiempo estamos haciendo en este intercambio de energía, ¿no? Cuando respiramos. Y entonces supongamos que un tigre que respira en la India exhala el dióxido de carbono y ese dióxido de carbono viaja y de pronto tú lo estás respirando. Entonces no sabes en qué momento lo que alguien respiró en Bután está siendo parte del dióxido de carbono que vive en tu cuerpo. Y yo creo que cuando lo empezamos a entender así, nos vamos a algo tan chiquito y tan volátil como los átomos que nos conforman a nosotros, a las piedras, a los animales, a las plantas, de pronto entendemos que sí podemos estar conectados porque a nivel chiquititito todos venimos de lo mismo. completamente. Si damos una oportunidad a nosotros mismos, ¿no? Y decirle a nuestra mente, yo no soy una sola, una individualidad, sino que nosotros formamos parte de una sola cosa que es la vida, ya sea que lo consideremos vivo o no, como minerales y metales y todas esas cosas que biológicamente no consideramos como vida. Si le damos una oportunidad a esa idea de que somos todo, solamente somos una parte de esa vida, entonces nos estamos diciendo que realmente todos somos todos. Está increíble, man. Híjole, pues creo que esta ha sido una plática súper rica de empezar a abrir conciencia a los que no habían escuchado sobre este tema, a considerarlo como una increíble opción de trabajo personal, de trabajo con sus hijos, una manera más de acercarnos a un talento que tenemos y que olvidamos y que la sociedad se ha encargado de hacernos ver que no existe, pero que en la realidad tiene que ver con esta increíble capacidad que tenemos todos los seres humanos de conectar. Y bueno, Manu, siempre antes de terminar, nos gusta hacerles una última pregunta
y pedirles que nos compartan un aha moment de su vida. Wow, pues han habido muchos. Han habido muchos. Em, y creo que esto se vuelve también muy común. Uno de los aha moments es, es cuando te das cuenta, cuando me he dado cuenta que cuando tengo una atención a algo es lo que a uno atrae. Recientemente estoy teniendo trabajo personal al respecto de compartir y justamente de expresar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque siempre ha sido ¿qué me pasa? ¿Qué pienso? A veces escribo alguna técnica, en las clases se me ocurren cosas y así digamos de manera improvisada y entonces funcionan, pero siempre ha sido un trabajo muy personal, muy, ¿cómo les puedo decir? Introspectivo. Entonces, justo hace un par de semanas me hice el propósito de poderlo expresar. Y estoy muy contento porque esta es la primera vez que, lo, que lo hago en alguna plataforma pues de expansión, ¿no? De transmisión de conocimiento. Y por eso les agradezco mucho. Y justo es un aha moment para mí, que tú me hayas invitado y les agradezco mucho a las dos. Justo cuando me hiciste la invitación dije, ajá, ahí está la respuesta. Buenísimo. Ujú. Pues muchísimas gracias. Oye, Manny, si alguien quiere saber más de este tema, quiere ir a una sesión o empezar a trabajar contigo para recuperar esta visión extraocular, ¿en dónde Con te mucho gusto, encuentra? con mucho gusto. Yo estoy en Insurgentes Mixcoac, aquí tienen su casa, Gracias. Avenida Extremadura 46. Los recibo con mucho gusto. No sé si quieran ¿Algún correo compartir. electrónico, si tienes redes o si tienes algún correo en donde podamos contactarte? ¿Cómo te contactan? Sí, vía Facebook, se llama Ajna, como el chakra Ajna, despertar. Ok, perfecto. Mi número, ¿puedo dar mi número? Puedes darlo si quieres, claro. 55, no, después lo dan ustedes. Ok, Pero por Facebook me parece muy útil, muy ok. fácil. Con muchísimo gusto podemos hacer una clase, que tengan una experiencia, pues sus hijos, ustedes como adultos, es verdaderamente, como le dicen en inglés, life changing, Ujú. cambia la vida, porque Transformador. Ujú. te haces consciente de una realidad que simplemente no tenías en tu campo. Súper. Pues muchísimas gracias, Manu. Increíble platicar contigo, descubrir que tenemos estas capacidades y ojalá que mucha gente se anime a abrir la mente y a intentarlo. Muchísimas gracias. Claro que sí. Ustedes están sumamente invitadas y toda la gente que escucha. Gracias.